todo esto nos deriva a entender que el campo de batalla finalmente que nosotros tenemos que librar en el ámbito de las relaciones sociales y políticas se convierte en el campo de batalla mediático, ¿no es cierto? Para poder promover ideas, posturas, proyectos, estructuras, imaginarios, símbolos, conceptos, etcétera, ¿no? Y aquí es muy interesante ver y establecer las diferencias en las líneas editoriales de un mismo hecho. Quizás esto puede ser una obviedad, pero sí te plantea la necesidad de entender cómo, por ejemplo, dos impresos de una misma ciudad, de un mismo hecho, la misma fecha, tienen dos interpretaciones distintas de un hecho, ¿no es cierto? Tenemos a la izquierda la nota del Universo que hablaba sobre el proceso de despenalización del aborto tratado por la Asamblea Nacional en el Ecuador el anterior año, con un titular llamado Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Sin embargo, el Expreso sobre el mismo hecho es mucho más radical y mucho más evidente y llama a hacer un análisis sobre cómo la Asamblea obliga a parir a los violados. Así es como se disputan las narrativas. Las narrativas dentro de la esfera mediática, en los ámbitos comunicacionales, se disputan en los titulares. Por lo tanto, aquí una gran conclusión es la importancia de comunicar entendiendo los titulares, digamos, como una herramienta fundamental. Es importante también analizar, por ejemplo, cómo los medios de comunicación le dieron tratamiento a los eventos de Carchi a finales de septiembre en el Ecuador el año anterior. Fue muy interesante ver, por ejemplo, que tras 6 días de paralización en Carchi, con despliegue policía y militar, con detenidos, con cierre de la frontera, e incluso nosotros nos atreveríamos a decir como una incubación de los hechos que sucedieron en octubre, ¿verdad? Estas eran las portadas de los principales rotativos del Ecuador. Es decir, no había ningún titular o ninguna nota específica que hacía cobertura finalmente a estos hechos. Esto puede determinar finalmente que nosotros podamos concluir que los medios de comunicación no necesariamente van a hacer o le van a dar una atención a eventos coyunturales, ¿no es cierto?, que tienen una alta carga política, ¿no? Otro interesantísimo ejemplo también es el analizar cómo durante los primeros días de octubre los impresos lanzaron titulares en negativo. Eso es un tema que muy pocas veces ha sucedido. Por lógica, los titulares siempre van a informar y van a establecer un titular siempre en positivo. Uno no titula una noticia en negativo. Sin embargo, en esos días, los rotativos plantearon titulares en negativo. Finalmente, como una quizás estrategia política propia del medio, ¿no es cierto?, para poder comunicar y bajar o cambiar la expectativa que se había generado. Por ejemplo, vemos que el Universo publicaba IVA no subirá. El Telégrafo publicaba el IVA no sube y se desmonta el subsidio a los combustibles, ¿no? Sin embargo, es muy interesante ver cómo estos dos rotativos dieron por sentado que se debía establecer finalmente un titular en negativo como parte de. Otro tema interesante, además, por ejemplo, de cuando los rotativos titulan en negativo, es cuando los rotativos también construyen, digamos, este framing de legitimación y de una u otra manera aportan finalmente la discusión desde unos titulares que buscan ya la construcción conceptual. Los mercados apuestan por el aumento del IVA, va a ir a aumentar el IVA solución al déficit fiscal, etcétera. Es decir, cómo varios rotativos de una u otra manera empiezan ya a cotidianizar la discusión para que de una u otra manera una medida pueda no tener efectos tan negativos. Y esto de una u otra manera nos arroja también a una gran discusión que es muy interesante. Los medios nunca han dejado de tener presiones y relaciones políticas y empresariales y aquí hay que ser absolutamente claro, los medios de comunicación contemporáneos viven de una u otra manera de la pauta como un negocio legítimo. Pero por ahora deben competir ya no solo con el pautaje finalmente en el ámbito físico, tangible, sino que ya también tienen que competir por los clics en un mar de noticias falsas. Lo que ustedes pueden ver en la lámina es el ranking de Alexa al 12 de septiembre del 2019. Alexa es el ranking finalmente en el que determinan cuáles son las páginas web más visitadas dentro de un determinado territorio geográfico. Y podemos ver que, por ejemplo, en el Ecuador, la tercera y la cuarta tienen relación con páginas web de rotativos ecuatorianos. Por lo tanto, de una u otra manera, esta nueva discusión, ¿cierto?, nos arroja que los medios de comunicación ahora también compiten por clics y no solamente por pautaje real de empresas u organizaciones. Muchas de las discusiones también en la esfera mediática se han dado por dividir estas dos maneras de ejercer el periodismo. Periodismo puro o periodismo militante, por ejemplo, se planteaban recientemente, sobre todo a la luz de octubre, periodistas en distintos círculos finalmente.
¿no? Y un poco hablaban de la importancia finalmente o la no importancia de tener un periodismo mucho más objetivo frente a un periodismo militante. Es interesante finalmente este planteamiento porque la gran pregunta es ¿cuándo el periodismo no es militante? ¿No? Entonces se ha intentado de una u otra manera satanizar la condición de militancia dentro del periodismo sin entender el concepto dentro de su más amplia esfera. Sin entender, por ejemplo, que hay periodistas de medios tradicionales que al abandonar las redacciones de sus medios, ¿no es cierto?, constituyen, por ejemplo, portales de investigación autónomos y empiezan a militar por distintas causas, por ejemplo, con la militancia anticorrupción o la militancia finalmente contra la esclavitud moderna en el caso, por ejemplo, de la barra espaciadora, por ejemplo, o lo que hace Código Vidrio y Arturo Torres y María Belén Arroyo en el ámbito de las investigaciones que han realizado últimamente, ¿no? Con los cuales podemos estar de acuerdo o no, pero esa no es la discusión. La discusión es cómo de una u otra manera hay nuevas corrientes de nuevos periodistas creen en las causas y militan en esas causas finalmente, y las consecuencias son, por ejemplo, ganar premios de investigación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el caso del Ministerio de la Muerte, lo que hizo la Posta finalmente al hacer una investigación sobre, que además fue muy criticada finalmente en ámbitos técnicos y políticos, pero lo que se dio por construirlo como una causa, ¿no es cierto? El poder de una u otra manera establecer una investigación que le costó el puesto a una ministra. Y después de toda esta discusión, ¿qué pasa con el campo de batalla virtual? ¿Qué pasa con lo digital finalmente? ¿No? Que se convierte en un espacio de generación de opinión que nos hace caer en la tentación de creer que existe un debate, ¿no es cierto? Pero además, sobre todo, que nos hace creer que finalmente las redes sociales son universos reales. Que eso de una u otra manera también tiene que estar dentro de un análisis mucho más profundo. La Second Life, como se conoce, no tiene maneras de comprobar su existencia. Y por lo tanto, muchas veces toda estrategia comunicacional o todo análisis que se realice dentro de la lógica de las redes sociales siempre tiene un alto grado de no confiabilidad. No por las metodologías que se utilicen, sino porque en sí mismo la muestra o el universo que yo estoy analizando muchas veces cae en la incapacidad de tener indicadores de realidad, ¿no? Y dentro de todo esto, ¿no es cierto?, hay actores que se vuelven ya generadores de opinión, pero además que de una u otra manera no solo son generadores de opinión, sino son generadores de conceptos y de reconceptualización. Es importante entender la importancia que estos actores empiezan a tener, ¿no es cierto? Como, qué sé yo, Pedro Granja en Guayaquil, como Cruz de Ecuador, que además hace esta lógica de comunicación basada en memes, finalmente, ¿no es cierto? En información construida desde el humor, etcétera. Entonces, es importante el entender estos nuevos actores emergentes. Empezamos ahora la parte 3 de la lección 1.1, en la que vamos a hablar sobre la importancia de entender que en el siglo XXI ya ni siquiera las verdades científicas existen en sí mismas. El ejemplo más importante para entender finalmente que las verdades absolutas ya no existen en el siglo XXI en el mundo y que incluso las verdades científicas ya están puestas en tela de duda es, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Hay una corriente en el mundo en el que las vacunas ya están puestas en tela de duda y que de una u otra manera mantienen una sorpresa, porque quizás si nos remontamos a los años 70 u 80, el mundo nunca se hubiera imaginado el tener que defender a las vacunas como unas formas de protección para enfermedades que ya debieron haber sido superadas. Pero además, dentro de esta lógica mítica y de construcción de mitos, hay unos submitos. Por ejemplo, el creer que finalmente la desconfianza en las vacunas estarían en el tercer mundo, en América Latina, en África, y no es así. Los europeos son los que más desconfían de las vacunas, y esto tiene que ver muchísimo con una lógica de mitificación de los procesos, lo que vamos a entender, por ejemplo, en la siguiente lámina, el famoso filósofo francés Bruno Latour plantea finalmente como un gran reto en el siglo XXI. Y ese gran reto del siglo XXI es la dificultad o el nuevo reto de tener que salir a defender a los hechos, así sean de corte científico. Él plantea, por ejemplo, en una entrevista en el diario El País, que a los hechos hay que sostenerlos, los hechos no viven solos. Un hecho, dice él, es un cordero frente a los lobos. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente en el siglo XXI ya no existen verdades absolutas, ni siquiera las que pueden ser probadas y evidenciadas con la ciencia, con evidencia científica. Ya todo está en tela de duda, todo plantea, digamos, una duda que no es razonable, por lo tanto la comunicación tiene que, en época de posverdad y de fake news,
salir a defender todo hecho en el cual hay una evidencia científica, lo que concluye finalmente en cosas absurdas como lo que podemos ver en esta lámina, ¿no es cierto? Desde la dirección verificada de Twitter de Camilo Sesto se informa la muerte finalmente de este cantante y enseguida, ¿no es cierto?, en Twitter empieza una lógica de desconfianza. Los tuiteros finalmente plantean, creo que hay que tener confirmación contrarrestada antes de decir algo, le responden finalmente a la cuenta verificada. Otro, por ejemplo, tuitero te plantea es falso, no hay nada oficial, en 2013 también falleció según las redes oficiales. ¿Qué queremos decir con esto? Que finalmente ya la fuente emergente del contenido comunicacional tampoco es confiable. Por lo tanto, todo está en tela de duda en este escenario tan líquido finalmente que es el escenario social del siglo XX. Lo que sucede finalmente con estos famosos youtubers que ahora son responsables de todos los hechos trágicos en el mundo es muy interesante, ¿no? Abdalá Bucaram, por ejemplo, expresidente del Ecuador, planteaba y tuiteaba finalmente y les culpaba a estos tuiteros famosos, ¿no?, de el incendio en la Contraloría, por ejemplo. Una senadora de Colombia hablaba que estos mismos tuiteros famosos son los responsables de, finalmente, un terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sao Paulo. Estos mismos tuiteros se fugaron de la cárcel de La Tacunga, secuestraban niños de las escuelas mexicanas e incendiaron la Amazonía en Brasil. Esto quiere decir que la circulación, ¿no es cierto?, de estos tan famosos y tan trilado tema de las fake news es una circulación que no puede ser contenida finalmente y que de una u otra manera alguien va a poder ser víctima de la conclusión de estas fake news independientemente de lo absurdo que suene, ¿no? Entonces nadie además tiene la habilidad, el ciudadano ya renuncia finalmente a su capacidad, a su condición, a su autoexigencia de verificar la información. Por lo tanto, nuestra comunicación, el momento que la aplicamos, tiene que ser exacta y tiene que apuntar finalmente a entender el miedo irracional del otro y a entender que el principio fundamental de la comunicación va a ser la desmitificación basada en el cuestionamiento. Navegamos en un mar de noticias falsas que la mayoría cree finalmente de por sí, que además no están dispuestos a hacer un ejercicio de verificación. Eso digamos, es, como les planteaba, una autorrenuncia de los consumidores de la información. Y en ese mar de algoritmos, ¿no es cierto?, que se fusiona o se descarta información, surgen nuevas formas de comunicación, pero además nuevas importancias en las relaciones comunicacionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Nosotros hemos llegado a esta gran conclusión y hemos construido esta gran hipótesis. Para nosotros, Facebook es el nuevo Canillita. Canillita es el concepto de esta persona que vendía, ¿no es cierto?, los periódicos en las calles finalmente, usualmente en el pasado eran niños, y que se convertía en el vocero, ¿no es cierto?, de los titulares. Ahora queremos lanzarles esta hipótesis a ustedes, a ver si tienen un asidero y a ver si provocamos un análisis sobre cuál es el rol ahora de Facebook en estas lógicas, ¿cierto? Hablemos del esquema de producción de un medio antes de la irrupción de las redes sociales. Entonces tienes ahí una cadena de producción mediática, una cadena de producción de información. Teníamos la mesa editorial que decidía los temas. Esa mesa editorial se arrojaba en la ejecución de esas decisiones en la reportería. Entonces el periodista salía, ¿no es cierto?, con su grabadora a hacer el ejercicio de la reportería. Con ese ejercicio de la reportería se pasa al ámbito de la producción se imprime, se distribuye y hay un consumo de parte de los compradores del periódico, ¿no es cierto?, de esa información. Esa distribución estaba atribuida al Canillita, que era el que vendía el periódico, sin injerencia el contenido. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos que en el siglo pasado alguien pueda decir que el Canillita, es decir, que la persona que vendía el periódico tenía incidencia en los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, con la vigencia de las redes sociales podemos nosotros afirmar que Facebook es el nuevo Canillita. ¿Por qué? Porque basado además de estos nuevos acuerdos que ha tenido Facebook finalmente con varios gobiernos de intentar reducir, por ejemplo, las noticias falsas, vemos que ahora, ¿no es cierto?, la mesa editorial puede decidir los temas, hay un ejercicio de reportería, hay un ejercicio de producción, hay un ejercicio de impresión, ¿no es cierto?, o de subir la información a la página web,
pero en la distribución el Facebook se convierte en la puerta de ingreso a los portales web de los medios de comunicación. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el ranking de Alexa que les presenté anteriormente, había en el tercer y cuarto lugar, ¿no es cierto?, páginas web de medios de comunicación. Por lo tanto, ahora la gente ya no tiene el comportamiento habitual de entrar a la página web de un medio de comunicación directamente del buscador, sino que lo hace a través de Facebook, a través de las redes sociales. Por lo tanto, Facebook se convierte en la puerta de ingreso de los portales, monitorea noticias e intenta limitar el alcance de aquellas que generan comentarios negativos o dislikes o que puedan causar conmoción. Con esto finalmente, ¿no es cierto?, con este intento de monitoreo, un posteo con menor alcance genera menos tráfico y eso afecta finalmente al posicionamiento digital de la web del medio de comunicación. Y un menos posicionamiento digital impide vender la página web a los anunciantes. Por lo tanto, de una u otra manera, para generar alcance se necesita postear en positivo. No se puede postear en negativo. Por lo tanto, esta lógica, este comportamiento, esta capacidad de Facebook de monitorear las noticias, de limitar el alcance de aquellos que tienen más negativo, lo que pudieran causar conmoción, se convierte en la nueva manera de construir titulares. Ahora los medios de comunicación ya no pueden titular cosas en negativo, tienen que hacerlo en positivo para generar más likes y finalmente que Facebook, que se convierte en el nuevo canalista, no afecte finalmente los espacios de distribución.